Bien, buenas tardes, bienvenidos al Sendero Siniestro. En esta ocasión me encuentro con un par de colegas del otro lado del charco de España. Por aquí el buen Miguel Pastor, el buen Manuel. Y pues bueno, nuestra plática del día de hoy, pues queremos saber o intercambiar un poquito de experiencias de cómo se vive el satanismo aquí y del otro lado del charco, que somos sociedades pues diferentes en algunas cosas, iguales en otras. Y bueno, abriría eso primero con el buen Miguel, si nos puedes comentar cómo vives, cómo sientes tú que se vive el satanismo, cómo es el ambiente del satanismo en España bajo tu perspectiva. Yo creo que hay muchísima más naturalidad respecto a hace bastantes años. Desde mi punto de vista, podemos decir que empezó a haber satanistas pues desde que acabó la dictadura. La cuestión es que cuando hablas con satanistas que pueden estar alrededor de los 50, sí que se nota, vamos, de los 50 para arriba o más o menos, sí que se nota pues que pueden ser más reticentes a la hora de, digamos, salir del armario y mostrar sin problema su identidad religiosa. Luego ya depende eso de cada uno en los círculos por los que se mueva, pero la gente joven por lo general tiene menos problema con estas cuestiones. Y se nota un poco, yo creo que a raíz de la labor de divulgación que hemos ido haciendo en su momento, en noviembre, no sé si estáis más o menos al tanto del evento que organizamos o que ayudamos a organizar más bien en la Universidad Complutense, que llamamos la experiencia siniestra. Desde entonces hemos tenido bastante visibilidad y diría que incluso en los titulares de prensa cómo se trata la cuestión del satanismo ha ido cambiando. Antes era lo satánico, pues algo que se utilizaba mucho más a la ligera para referirse a cualquier cosa macabra, pero ahora se trata, incluso por parte de algunos medios que podríamos tachar como conservadores, se trata con mucho más cuidado. Entonces, en ese sentido, creo que ha habido una evolución y que estamos haciendo un buen trabajo. Todo ha sido bastante rápido desde 2019, en realidad, que es cuando nosotros saltamos a la luz con este evento. Perfecto. Manuel, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo has Bueno, visto yo eso? soy el típico loco solitario. Quiero decir que yo he cumplido con esta expectativa que ya se da, es un consejo que se da desde los Estados Unidos, porque allí tienen muchos radicales cristianos y demás. Y es que seas discreto con eso. Es decir, no me esperaba, ahí quiero romper una lanza a favor de Miguel. Cuando surgió esto de la Universidad Complutense, no me esperaba la acogida. Esperaba realmente una reacción como en Estados Unidos, que hay reacciones auténticas de fanáticos cristianos, pues para fastidiar estos actos. Lo estuvimos, ojo. Lo estuvisteis, ¿no? En Estados Unidos se da mucho. Por eso aconsejan este tipo solitario que digo yo, o las reuniones más o menos secretas. Más o menos secretas, con una cierta discreción. Tú y yo nos conocemos, por ejemplo, y tú y yo lo hacemos con la gente que conocemos. Nosotros, por ejemplo, acá igual en México, bueno, acá ya se conectó el buen Esteban, él es mi colega, cofundador de Templo. Pues es la misma cuestión, ¿no? Nosotros nos hemos aventado a hacer reuniones públicas totalmente abiertas, que cualquiera que puede, las Uh-huh. empezamos a organizar a nivel de Facebook, pues cualquiera puede ir, ¿no? Y solamente una vez que hicimos un ritual, hemos hecho dos rituales en lugares públicos como a manera de protesta, sí llegó ahí un chavo a querernos evangelizar, ¿no? Llegó con su bocina y a decir, Cristo los ama, y diablo es malo, malo. Pero dentro de lo que cabe muy respetuoso, ¿no? O sea, él en su espacio esperó que nosotros acabáramos, no nos interrumpió, esperó que nosotros acabáramos y después pues empezó ahí con su rollo, ¿no? Entiendo mucho esta cuestión, ¿no? Si lo que dicen, bueno, por lo menos desde mi perspectiva hemos visto desde el extranjero un par de casos donde ha habido estos abogados que se llaman de la sociedad católica o no sé qué rollo,
que se han aventado a demandar ahí un par de ciudadanos españoles por ciertas expresiones, de me cago en y me sobra para la Virgen, seguramente ya saben del caso. Y bueno, algo que aquí en México, pues de repente sí se toma también a veces muy en serio la cuestión de la ofensa a la religión, pero queda como entre particulares, ¿no? Nunca ha pasado esta cuestión de que se meta hasta una sociedad de abogados y lo quiera llevar a juicio, ¿no? Eso es lo que sí se me hace un poco extremo y un poco a lo que decía Manuel, ¿no? Que pasa tal vez al nivel de fanatismo que podríamos encontrar en Estados Unidos, cosa que en lo personal a mí se me hace sorprendente en Europa, cuando hay muchos países que ya están tendiendo más al ateísmo y a otro tipo de manifestaciones religiosas, incluso a rescatar a su herencia pagana. Una pregunta, en México, entonces entiendo que no existe el delito de ofensa a los sentimientos religiosos o el delito de blasfemia. No. No. Acá no, y de hecho, fíjate que yo estuve hablando yo tengo una prima que vive en Nueva Zelanda, y ella me comentó que eso es muy común en varios países de Europa, o países que fueron colonizados por países europeos, e incluso hace como 2 o 3 años se quitó este delito en Nueva Zelanda, y por algunos grupos conservadores, que son pocos allá en Nueva Zelanda, dijeron que pues estaba mal, ¿no? Que si bien era letra muerta, pues era como una cuestión de tradición, y pues creo que es primera ministra ahí de Nueva Zelanda, dijo, bueno, si es letra muerta y ni se usa, ¿para qué carajos lo vamos a seguir manteniendo? Pero sí hemos visto que en España ya es una cuestión muy en serio. De todas formas, ese delito en España creo que en 40 años solo ha habido, bueno, a trámite se han aceptado muy pocas denuncias y creo que solo ha habido 2 o 3 casos donde la persona a la que hayan denunciado pues haya perdido el juicio. El caso más absurdo, desde mi punto de vista, es el de un chico que hizo un montaje. En Instagram, ¿no? ¿Eh? En Instagram lo hizo, creo, ¿no? Y creo que sí lo multaron. Instagram o en Facebook, sí, que puso aquí estoy yo, desamparado. Hizo un montaje con el Cristo de los desamparados y que le denunciaron por ofensa a los sentimientos religiosos y le tocó pagar una multa cercana a los 400 euros, si no me equivoco. Esa me sorprende porque entiendo que además eso se ha hecho con ánimo pues lúdico, por hacer la broma con sus amigos, los únicos que le siguen en redes sociales, que encima es algo que se ha magnificado mucho. Quiero decir, uno puede revisar letras de canciones o absolutamente todo y va a encontrar cosas seguramente mucho más ofensivas que un montaje que es cambiarle el rostro con Photoshop a una talla de las que se pueden sacar en Semana Santa en España. Pero bueno, eso sí, como dices, existe, pero no es algo que se suela aplicar mucho donde la gente tenga que tener un especial cuidado en España. De hecho, probablemente ese delito se retire dentro de poco. En teoría está habiendo avances con el gobierno actual, que está hablando con las distintas confesiones religiosas, y es un delito que tiene muy poco apoyo por parte de la ciudadanía. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo religioso, este tipo de normas, es muy probable que ese sea el primer delito que se acabe eliminando. ¿Ya creen que dentro de poco lo eliminen? Espero y supongo que pasará pronto. Perfecto. Bueno, primero una disculpa por llegar un poco tarde, es que mi computadora le dio por actualizarse, gracias. No me permitía entrar, pero muchas gracias por estar aquí. Y no sé si ya platicaron un poco de cuál es la vivencia del satanista en España. Supongo que es lo que estaban hablando, ¿no? Cuando entré. Sí, fue ahorita la base un poquito nos platicó Miguel de su experiencia ya en cuestión de organización, y después Manuel, pues más bien esta idea de ser como un lobo solitario, ¿no? Ok. Sí, que está bien la compañía, no lo dudo. Claro. Y te ayuda, se siente bien, o sea, sentirte que absurdo. estás acompañado en tu forma de pensar, pues te motiva Sí, es a continuar, importante. ¿no? Yo sé que en España son mucho más rigurosos y la gente, bueno, también, en México es muy religiosa, pero no se espanta tanto. Creo que en España sí son un poco más asustados en este tema, ¿no? Es como que, según qué cosa estemos hablando,
funciona al revés, porque creo que España, sus ciudadanos o su sociedad está mucho más secularizada que en México, seguramente que el porcentaje de católicos o de cristianos practicantes sea mucho menor, pero en teoría España es un estado aconfesional, aunque siga teniendo estas cosas. En México a lo mejor pasa como al revés, ¿no? Bueno, no sé si ha habido algún caso polémico relacionado con esto que hemos estado hablando de ofensa a los sentimientos religiosos, pero yo por lo menos la sensación que tengo es que en México hay más católicos, o el porcentaje de católicos más creyentes o más tradicionalistas es mucho más amplio que en España, pero que luego la legalidad y cómo funciona el Estado funciona de manera diferente. O sea, que es más laico el propio Estado de México, sus leyes, que la propia población. No sé si me he alejado mucho. En efecto, Sí. esa sería la mejor definición. Sí, aquí pasa que también depende de los lugares. Por ejemplo, nosotros que somos de Ciudad de México es como el lugar más abierto, y lo comentamos mucho, ¿no? Es el lugar más progresista en cuanto a leyes, no solo de México, sino de América Latina, ¿no? Aquí está legalizado el matrimonio igualitario, el aborto, hay una mayor apertura en muchos sentidos, pero te vas a otro tipo de estados más del centro norte, como lo sería Puebla, Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, y bueno, la cosa se pone color de hormiga, ¿no? De hecho, en Monterrey, no me acuerdo si fue hace 1 o 2 años, por una campaña que venía desde Centroamérica, terminaron cancelando a una banda de black que se llama Marduk, ¿no? Porque empezaron evangélicos desde Centroamérica a decir que eran malos, malos, y que iban a hacer una misa negra y todos estos rollos estereotipados, ignorantes acerca del satanismo. Pero sí, el Estado como tal, sí es más laico, ¿no? Bueno, laico en que no existe este sentimiento de ofensas religiosas, aunque en estos estados que les comentaba siguen siendo muy conservadores y hay muchos derechos individuales que no se han logrado crear como leyes. Aunque el actual presidente sí tiene mucho esta idea religiosa, cuando empezó lo de la pandemia, pues sacó sus escapularios y sus imágenes religiosas, ¿no? Que por la mayoría de la sociedad fue pues mal visto, pero pues aún así se nota que tiene esta inclinación, ¿no? De todas formas, creo que en México, casos como este ejemplo que has puesto de Marduk, aunque tenga poco apoyo popular, sería fácil recurrirlo, porque en México tiene que haber leyes a favor de la libertad de culto, la libertad de conciencia, entonces que se prohíban este tipo de cosas. Si eso se recurre, creo que no, en principio no debería haber ningún tipo de problema. En España, por lo menos, ahora mismo tenemos claro, sobre todo desde que empezamos a estar reconocidos. Claro, nosotros estamos reconocidos como asociación por el Ministerio del Interior, entonces eso no nos blinda tanto, seguramente, como estar escritos como entidad religiosa, pero ya nos da cierto estatus, ya sabemos que el Estado en cierta medida nos tiene presentes y que por derechos democráticos tiene que cuidarnos un poco también, en ese sentido, nuestra libertad de culto y de conciencia. Entonces, aunque lo de Marduk no fuese un acto religioso como tal, me sorprende que se les haya hecho esa censura. Aquí es muy peculiar porque hasta hemos hablado de una obra, la de sincretismo, ¿te acuerdas, Marco? Sí. La de la Virgen de Guadalupe. Aquí hicieron una obra que se llamó Sincretismo, que justamente era esta representación de la visión de la Virgen de Guadalupe que venían a imponer a la representación indígena, ¿no? O prehispánica, por así decirlo. Y la gente se manifestó para que esa obra no se expusiera. Y pues sí, la presión estuvo bastante fuerte. Bueno, lo que pasa mucho aquí es precisamente que queda más en la cuestión civil, y el Estado no se mete tanto. Bueno, yo creo ahora la siguiente pregunta para nuestros dos invitados. ¿A qué están más inclinados ahorita en esta cuestión? Digo que yo, después que ustedes contesten, voy a dar como mi visión personal, hablando en cuestiones ideológicas. Church of Satan o TST, ¿cuál dirían ustedes que es su mayor inclinación ideológica o como agrupación o como modo de acción? Yo lo tengo claro. ¿Cuál sería tú, Manuel Coin? Para mí está claro, Church of Satan todavía es vigente.
hay un punto de la Church of Satan que se habla poco quizá, y es esa influencia del Might is Right que tenía Anton LaVey y que hace referencia sobre todo al darwinismo social. Eso le da un toque que ya no es de solo progresista, que es un poco la visión que tiene mucha gente, del satanismo también unido al progresismo. En este caso se queda un poco hacia atrás, tira un poco hacia atrás en la historia a esa visión donde dice que te lo has de ganar, que el mundo es una lucha. Y que el mundo es una lucha que tiene el Church of Satan, para mí sigue vigente. Ahora con Gilmore y lo que escribe y demás, parece que se vuelve a poner, ¿no? de relevancia. Luego, ¿qué es la primera? Esta sería la segunda razón de peso. No hay que olvidar que fue la primera iglesia que se dedicó a Satán, que es un hecho histórico, bueno, de enorme envergadura realmente. Para mí, con esos dos puntos, la Church of Satan tiene un encanto especial. Además, han sabido seguir llevando ese tema del secretismo. Mientras que yo creo que el Temple of... ¿Cómo es TST, no? Al templo satánico sería la traducción. Sí. Creo que más pronto se van a encontrar con que son tan abiertos con respecto a lo que explican, que se pierde un poco el efecto oculto. El gusto de la gente del ocultismo por descubrir cosas. Church of Satan lo ha jugado muchas veces. De hecho, ponía huevos de Pascua en la página y hacía cosas así divertidas. Era un tema de buscar. Se sentía uno un poco como en algo realmente underground, como dicen ellos. Sí lo es underground, ¿no? Para mí estos son los puntos que pues, yo veo del Church of Satan que no pueden ser no pueden ser igualados. Primero que fueron la primera iglesia. Segunda, este tema del darwinismo social, que es muy discutible. Mucha gente que es satanista, de hecho es progresista y por lo tanto huiría un poco de este concepto. Y este tema del oculto. Han sabido jugar bien este oculto. A pesar de que son una organización ateísta. No olvidemos que la mayoría del ocultismo es una burbuja enorme, un globo enorme de cosas espirituales y aquí no existen, no están. Yo creo que juegan con estéticas diferentes. A lo mejor la Church of Satan siempre ha tenido más esa teatralidad, un poco jugar con lo morboso, y The Satanic Temple siempre ha estado, además de lo religioso, entre la parodia y el activismo. Entonces, en función del perfil que pueda tener cada satanista o lo que le interese, pues se identificará más con una corriente o con la otra. O puede no identificarse del todo, sino que por tener unas motivaciones políticas, por ejemplo, si un satanista es más progresista o está de acuerdo con las cuestiones que intenta cambiar de Satanic Temple en Estados Unidos, pues seguramente le guste, simpatice y le parezca bien y aplauda todo lo que hace Satanic Temple, aunque no le gusta cómo se mueva a lo mejor en otras cosas. De Satanic Temple, de todas formas, también sabe moverse muy bien. Y yo creo que le está comiendo la tostada en muchos aspectos a la Church of Satan. De hecho, yo creo que las últimas veces que se ha manifestado en algún tema político la Church of Satan es a sabiendas de que precisamente por hacerlo de Satanic Temple se ha popularizado tanto. Normalmente es muy raro ver cómo la Church of Satan se posiciona respecto a algo, y yo creo que entre ese mojarse, entre ese saber vacilar y saber hacer activismo sin perder el sentido del humor, ha sido lo que ha catapultado totalmente a Satanic Temple, que es además de las organizaciones más jóvenes que hay en el satanismo, pero a día de hoy, a nivel demográfico y seguramente a nivel mediático también, es la segunda más importante junto a la Church of Satan, y es precisamente por
por moverse de esta manera. Nosotros en Satanistas España en su momento intentamos construirnos como el capítulo en España de The Satanic Temple. Al final vimos que no era lo más práctico, que era pues mucho mejor intentar amalgamar distintas corrientes o distintas sensibilidades dentro del satanismo en España, sobre todo cuando uno intenta que le reconozcan como entidad religiosa. En este sentido podemos decir que hay dos modelos. Está el modelo de Estados Unidos, que es cada rama ha ido por su cuenta, inscribiéndose como entidad religiosa, y luego el único país, además de Estados Unidos, donde el satanismo ha sido reconocido es en Suecia, que creo que se ha inscrito con el nombre de Comunidad Satánica Sueca, como algo mucho más amplio, con muchas más ganas de amalgamar. Entiendo que siendo conscientes de que hay casi tantas formas de entender el satanismo como practicantes. Entonces han dicho, ¿para qué perdernos en los matices cuando al final todos tenemos claro que la base es más o menos la misma, a pesar de las diferencias, y que sí tenemos que andar distinguiendo entre, no, yo es que voy más por mi cuenta, con mi propio sistema, no, yo soy el Avellano, no, yo soy del Templo de Seth, no, yo soy de la Dragon Goose, no, yo soy de Satanic Temple, pues al final nos avanza y es absurdo, porque todos sabemos que al final nadie se va a identificar 100% con algo. Raro me parecería que algún satanista se identificase 100% con alguna organización o con alguna corriente en concreto. Sobre todo cuando se mete en el ocultismo. Ahí yo lo que he ido viendo, y también lo digo por mi experiencia personal, es que nadie compra 100% un mismo sistema, sino que conforma el suyo propio en función pues, de lo que más le vaya gustando, ¿no? Es bien curioso porque nosotros como grupo, en algún momento cuando empezamos, nosotros digo, formalmente, digamos ya como agrupación, fue en el 2007, pero ya como desde el 2005, 2004 ya empezábamos a reunirnos. Y nuestra intención en su momento, antes de que la Church of Satan lo desapareciera, era hacer un groto de la Church of Satan. Esa era nuestra intención para nosotros. Nosotros... Me gustaría nada más mencionar rápido lo de TST. Yo siento que está funcionando bastante bien, están estructurando muy bien todas sus campañas y siento que su trabajo fue como ahorita punta de lanza para posicionar el satanismo en lo que es, ¿no? Darle notoriedad y pues que realmente empiece a ganar relevancia. Sí, yo estoy muy contento con el trabajo que están haciendo ellos. A mí me gusta precisamente lo que dice Miguel, ¿no? Una especie de amalgama. O sea, nunca, porque de hecho ninguno lo ha hecho. Por ejemplo, yo ahorita que he estado leyendo autores como Damien Ball, que fue muy pegado al TST, o incluso textos de la Iglesia Mayor de Lucifer, ninguno de estos grupos, digamos, más nuevos que la Church of Satan ha negado la influencia de la Bey. Ninguno la niega. De hecho, incluso podrías decir que la misma base ideológica del TST es 70% lo que hace la Bey. Solamente hay unas cuestiones donde se diferencian que tienen que ver más con el activismo y con estas cuestiones de que... Yo creo que lo que pasa mucho, lo hemos platicado en muchos foros, es que se ve excesivo la parte individualista, ¿no? Y es que el satanismo es individual, individual, individual. Bueno, si eres tan individual, pues no estés en redes sociales y vete a la montaña y haz un ermitaño y crea totalmente tu propio sistema. Porque si estás en una sociedad, no puedes ser totalmente individual y ser indiferente a muchas cosas. Y siento que ese ha sido mucho el éxito del TST, que no se ha quedado indiferente, y a veces la Church of Satan parece que es indiferente a muchas cosas, centrándose en la cuestión individual. Por supuesto hay cosas muy chidas. Ahorita, por ejemplo, que Manuel hablaba del poder es la razón. O sea, creo que hay muchas cuestiones que dentro del poder es la razón que son muy progresistas, y muchas cosas de las que habla Ayn Rand que son muy progresistas también. De hecho, yo entiendo por qué, por ejemplo, gente como las personas del TST o Damien Ball le tiran mucha tierra a estos dos tipos de autores que son base para el satanismo de la Church of Satan. Pero yo, por ejemplo, los leo fuera de su contexto social y yo no entiendo cómo hay gente de derecha en Estados Unidos que son fanáticos de Ayn Rand. Si Ayn Rand era súper progresista, Ayn Rand era atea, Ayn Rand hablaba de los derechos de reproducción de la mujer y cuestiones así. Ahora, sí tenía unas cuestiones conservadoras en lo que tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones del capital y la economía, pero tampoco era así como de, ay, yo soy súper de derecha, ¿no? Entonces, creo que pasa esta cuestión donde lo que dice Miguel es totalmente válida, donde podemos hacer una amalgama de decir, esta parte de esta institución, de este autor me gustan, y hay otras partes
que sí ya están caducas. Por ejemplo, dentro del Poder es la Razón, hay muchos capítulos que tienen una apreciación muy racista, que obviamente a la luz de la ciencia ya no se sustentan de ninguna manera, ¿no? Entonces, no es que te compres todo lo que dice el libro El Poder es la Razón, ni es que te compres todo lo que dice Ayn Rand, ni esto que te compres todo lo que dice la Church of Satan o lo que dice el PST, sino que puedes ir tomando una amalgama y en vez de pelearte entre corrientes, hacer algo más fuerte. Yo creo que es que lo del individualismo siempre se ha querido trasladar a la política. En el caso de la ley, cuando reconoces que lo que haces es Ayn Rand con adornos, como anarcocapitalista, como ultraliberal, eso sí lo puedes trasladar a ese terreno, pero creo que normalmente cuando se habla de individualismo en el satanismo, tiene que entenderse como algo más espiritual, en el sentido de aquí no hay necesariamente nada escrito en piedra, aquí no hay gurús o tienes que aceptar cualquier discurso de cualquier autoridad o cualquier gurú, como digo, sino que consiste más en lo de marcarse uno su propio código ético y sobre todo cuando uno practica ocultismo, cómo puede ir configurando sus rituales. En ese sentido sí que es claramente individualista, pero en un sentido político, en realidad, creo que nunca lo ha terminado de ser. Si eres anarcocapitalista o minarquista o alguna forma, o te parece bien alguna forma de ultraliberalismo, pues sí, eso es individualismo a tope. Pero creo que no es lo que se da en la mayoría de los casos dentro del satanismo. Lo entiendo más por eso, por esa parte espiritual, religiosa, de cómo entiende cada uno su papel dentro del mundo y cómo tiene que interactuar con él, pero uno es consciente también de que sabe que puede ganar cosas moviéndose pues junto a gente que tiene mentalidades afines o que apoye sus mismos objetivos. Pero, digo, aquí en México sí notamos que es un concepto muy malentendido. Y de hecho lo empezamos a notar más cuando hicimos las reuniones públicas, ¿no? Porque hubo mucha gente que ya no sigue en las comunidades, que empezó así de cómo es posible que se reúnan si el satanismo ya lo ha mencionado, que es individualista, ¿no? Y fue como ponerte a explicar justamente esto que mencionas, ¿no, Miguel? Que no va por ahí, ¿no? No quiere decir que te vayas a encerrar y solamente tú practiques el satanismo en tus cuatro paredes, ¿no? Porque, pero es que sí hay gente que lo entiende demasiado literal, y no solo ese concepto, muchos, ¿no? Pero ese es el que sí hemos notado que es de los más malentendidos. Por ejemplo, igual en estas cuestiones muy de individualidad y libertad, aquí, por ejemplo, en México, precisamente pasa que mucha gente se le ha dado por decir, bueno, pues como el satanismo es individual y libertad y yo soy satanista y soy libre, puedo opinar lo que sea sin ningún fundamento, ¿no? Nosotros lo vemos, por ejemplo, cada que es el mes del orgullo LGBT, cada que hacemos publicaciones sobre eso, no, hombre, o sea, sale así la banda satanista más homofóbica, más conservadora, así dices, no, bueno, si tú podrías decirte cristiano, la verdad es que no se nota la diferencia, ¿no? Yo diría retrógradas. ¿No? Respeta que soy individual, ¿no? Que soy un individuo y respeta mi libertad. Y nosotros, por lo menos, en especial en Templo de Satán, decimos, bueno, sí, el satanismo es libertad, pero fundamentalmente también es conocimiento. No puedes simplemente decir las cosas. Sí. Vamos, puedes decir lo que tú quieras. Eso no hace tu opinión verdadera o respetable. Yo precisamente creo que como a nadie le afecta cómo vive a otras personas su vida sexoafectiva, creo que precisamente no tiene ningún sentido quejarse de que un grupo de gente reivindique poder vivir su sexualidad de una manera más libre. Entonces, eso entra dentro de un pensamiento conservador, desde mi punto de vista. Siempre he visto que uno puede ser satanista de izquierdas, de derechas, pero siempre puede tender a una forma de libertarismo, ¿no? Que puedes irte para Ayn Rand, un libertarismo de derechas, o yo, según mi experiencia, el grupo, digamos, más grande político dentro del satanismo es anarquista. No sé si es su experiencia también en México. De todas formas, ya digo, uno es capaz de encontrarse absolutamente de todo y he visto yo también satanistas en España, diría que de todos o prácticamente todos los partidos.
Pero me cuesta entender cómo un satanista podría oponerse a esto. Creo que nunca he visto el caso en España, que eso es algo casi unánime, que a lo mejor en el aspecto económico, por ejemplo, es algo donde sí que hay muchas más divergencias, pero todo lo que tiene que ver con derechos sociales, especialmente cuando tocan la sexualidad, donde la libertad sexual en el satanismo creo que es uno casi de los pilares fundamentales, y la gente no suele meterse ni suele adoptar posturas que no restrinjan la actitud de los demás. Te hablo de cualquier práctica sexual o te hablo de igual de derechos, hablamos de matrimonio o de adopción, este tipo de cuestión. Aquí sí hemos encontrado bastante personas que tienen este tipo de mentalidad más conservadora y se dicen satanistas. Como bien dice, pues se chocan, ¿no? Los conceptos o las formas de pensar. Pero sí es algo que sí nos hemos encontrado muchísimo. De hecho, lo que también molesta mucho es como la nula argumentación que tienen al respecto, ¿no? Porque dices, bueno, es que tal vez tienen una argumentación sólida, pues bueno, te voy a escuchar y ya te daré mis puntos de vista, ¿no? Pero salen con cosas como de, es que ¿por qué van a tener un día para tener más derechos que nosotros? Y así como, ¿qué? ¿De qué hablas, no? O sea, ¿en qué momento alguien dijo que la marcha o el Día del Orgullo Gay es para eso, ¿no? Y cosas de esas, ¿no? Que son como de, no, más bien te falta leer muchas otras cosas, ¿no? Antes de decirte satanista. Ese es Ojo, el discurso. sí, perdona, yo quiero matizar una cosa. No digo que necesariamente el satanismo tenga que ser progresista o que siempre lo haya sido. Yo he visto, por ejemplo, casos en los que la Church of Satan, respecto a cuestiones como la pena de muerte o cosas así, pues dice que no le parece necesariamente mal, que si es algo lo que hay en un país, pues responsable de si, bueno, existe esto, pues no seas tan estúpido como para que te la tengan que aplicar o cosas así. Entonces, que tampoco se me malinterprete. Yo sí que tengo mi opinión, pero no intento tampoco decir que es Igual, necesariamente progresista. Hay muchas formas de entender el progresismo y no tiene, en algunas cosas sí, como lo de la libertad sexual, entiendo que sería incoherente no defenderlas, pero no tiene por qué abarcar todos los aspectos cuando digo que muchas veces el satanismo es progresista. No tiene por qué. Digo, no tengo por qué explicarme con eso. Yo creo que sí estuvo muy claro cómo lo estructuraste. Bien, Manuel, ¿algo ibas a comentar? Sí, iba a comentar. Mira, me viene al caso lo que ha comentado aquí mi compañero Miguel, ¿no? ¿Se llama? Sí. Dice que en cambio sí se está a favor de la pena de muerte. Yo creo que todas las dos cosas van al discurso de la gente insensible. Anton LaVey tenía una expresión que decía que la gente era insensible y que no sabía lo que era el amor. Los dos casos van al mismo saco. Siendo un satanista y teniendo en cuenta que se entiende que sí sabes qué es el amor, no puedes estar en contra del amor. Por lo tanto, no vas a estar en contra del colectivo LGTBI, que a fin de cuentas están expresando su amor de forma libremente. Pero en cambio hay personas como los violadores de niños, los asesinos múltiples, que son gente insensible y para ellos pues han pensado lo peor que tenían ellos en su país, que era la pena de muerte. De esa manera se compensaba, en cierto modo, lo que estas personas pudieran llegar a hacer y se impide que vuelvan a suceder estos casos. Y creo que los dos van a este concepto, al concepto de la insensibilidad. Sí, me explico. En el caso del colectivo LGTBI, lo que la gente no se acaba de meter en la cabeza es que es su propia sensibilidad. No solo es sexo, sino todo conjunto de emociones, etcétera, están movidas pues por un alma humana y cada una diferente. En el caso de los gays lo proyectan sobre un hombre, pero sí es sensibilidad, sí es amor. En ese caso no puedes estar en contra. Otra cosa que sí que es discutible ya, sí, son los derechos, que hablabais del matrimonio, etcétera. Yo creo que eso es una jugarreta, un poco una puñalada que se le da a la Iglesia, que ha querido demostrar que no, que eso era imposible y de hecho lo tiene por escrito, ¿no? Que eso condenaba al infierno de alguna manera. Y
creo que sí que ese ha sido un golpe, un golpe bien dado, que es, pues sí, matrimonio sí, y adopción decías tú también, ¿no? Adopción también. Pasa, yo creo que El depende caso, de los estados. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha hecho muy controvertido esta parte de las cuestiones de las personas que están en contra del matrimonio igualitario, porque dicen que podrían obligar a las iglesias que están en contra a esta cuestión, ¿no? De que, aunque ideológicamente estén en contra, casar a una pareja de la comunidad LGBTI. Pero, por ejemplo, acá en México, pues el único casamiento que tiene validez es el civil. Entonces, el religioso, pues, aunque aquí sea legal, eso está bien. si la iglesia te dice que no, pues es porque iglesia y Estado están totalmente separados, ¿no? No, aquí igual. Entonces, yo creo que aquí, pues, no hay como mucho que, o sea, no hay mucho que moverle, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, la iglesia te dice que no, bueno, pues no hay problema, ¿no? El que vale es el civil, ¿no? Y sí, a la iglesia no la pueden obligar por cuestión de objeción de conciencia, por cuestión de ideología, a casar a una persona a personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, en esos sentidos, de repente siento que la gente da como muchas patadas de ahogado, ¿no? O sea, pues nadie te está obligando, ¿no? Ni está obligando a tu institución religiosa ni a ti a una cuestión, ¿no? La cuestión es lo quieren dentro de los derechos civiles. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Yo tengo dos cosas que decir respecto a esto. La primera, yo no estoy de acuerdo con que una institución como la Iglesia, por ejemplo, por cuestión de derechos humanos, haya que obligarla, entre comillas, a que acepte el matrimonio homosexual. Creo que eso es un problema que puede tener a largo plazo. Creo que también cada vez que la Iglesia católica o que la institución cristiana que sea critica la homosexualidad, vamos a decirlo claramente, nos está regalando un simpatizante, porque yo creo que esto al final ha acabado siendo, hemos hablado antes de la amalgama, somos en un sentido o en otro una amalgama de gente que ha sido demonizada por la cuestión que sea por la iglesia. Yo creo, no sé si en México pasa igual, que el porcentaje de personas LGTB dentro del satanismo es bastante alto. Mi porcentaje en España, que estimado, rozaría el 40%, y visto una encuesta de 2011, apareció un libro llamado The Invention of Satanism, un libro académico, que es el dato más bajo que he visto, es que el 33% de los satanistas es LGTB, cual seguramente duplique o triplique incluso el porcentaje que puede haber en otras confesiones religiosas. Por otra parte, quería decir, porque me parece interesante como reflexión, replantearse cómo le puede influir a uno su cultura, creo que el concepto de libertad puede depender mucho de la cultura donde se haya criado. Por ejemplo, uno puede entender que la pena de muerte es algo totalmente opuesto y peligroso para la libertad individual, mientras que en otros sitios el reforzar el código penal hasta esos niveles puede ser incluso, puede entenderse como una forma de proteger la libertad de los demás poniendo leyes estrictas. O yo creo que el mejor ejemplo, el que mejor se va a entender, sobre todo cuando comparamos cómo se entiende este concepto de libertad o cómo muchas veces se entiende el satanismo respecto a Europa y América, por lo menos en comparación con Estados Unidos, es el de llevar armas. Un estadounidense puede decirte que no. Yo entiendo la libertad como puedo llevar encima lo que me dé la gana, como si un fusil de asalto o una pistola. En Europa decir que no. Yo precisamente, como quiero sentirme libre, quiero ir con la tranquilidad sin saber que mis vecinos van a ir armados. Mi opinión es que en Estados Unidos mucha gente vive con miedo de sus vecinos y que aunque tú tengas la libertad de llevar una pistola, tú vives atemorizado y eso te quita libertad. Pero son cuestiones que uno tiene que reflexionar, porque creo que el concepto de libertad va muy ligado a lo que uno ha ido mamando y aprendiendo desde pequeñito, y en ese sentido tiene que desaprender cosas. Entonces tiene que aprender a desligarse de la sociedad donde haya nacido para evaluar individualmente qué es realmente la libertad y cómo puede salir uno ganando en ese sentido. Claro, y también es muy importante que los gobiernos garantizaran pues estas libertades, como tú dices, porque, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Que la inseguridad es alta, pues yo creo que mucha parte de la sociedad diría, a mí sí me gustaría ir armado, ¿no? No por asustar a mi vecino o porque
quiero amedrentar a alguien o algo así, simplemente para sentirme más protegido cuando salga a la calle, ¿no? De hecho, el otro estábamos platicando unos amigos, estábamos hablando de cómo se iba a poner la inseguridad cuando pasara lo de la cuarentena, ¿no? Que seguro, pues ahorita el desempleo subió un montón y así, pues te aseguro que mucha gente diría, que el gobierno no me va a poder proteger, pues yo voy a tratar de proteger como yo pueda, ¿no? Y entonces eso va a incurrir en que pues, la gente, por no ser en México de forma ilegal, pues Claro, consiga armas o cosas así, ¿no? Seguramente. Yo creo Entonces que el gobierno tiene que garantizarte esas libertades. depende mucho del contexto, precisamente como dice Miguel, ¿no? O sea, no todo lo puedes analizar desde un concepto universal. O sea, no es lo mismo la sociedad española, la sociedad mexicana, la sociedad norteamericana. Por ejemplo, puede pasar, reforzando un poco lo que decía Miguel, que la sociedad norteamericana, muchas cosas que vea como libertad, en realidad son un engaño de la libertad, ¿no? Esta cuestión de que, pues aquí nos sentimos muy libres porque todos están armados, pero en realidad resulta engañoso. ¿Por qué? Vamos, hay gente, por ejemplo, cuando empezó esta cuestión de la pandemia, un montón de gente empezó a comprar armas. O cuando, no me acuerdo si fue en Miami, seguramente ahí que es donde pegan mucho los huracanes, hubo gente que salió a dispararle al huracán. Y así, ¿qué onda, no? O sea, entonces ellos, ahí sí hay un engaño, ¿no? Van variando los contextos. Yo creo que sí, precisamente lo que dice Esteban, aquí en el contexto mexicano, nosotros sí veríamos como más, como una mayor libertad, la cuestión de poder portar armas. ¿Por qué? Porque normalmente aquí el Estado mexicano es muy ineficiente, o sea, la policía es poco preparada, es muy ineficiente, los servicios de seguridad normalmente llegan muy tarde, y pues la delincuencia puede andar armada sin problemas, ¿no? Entonces, para nosotros sí lo vemos como una cuestión, pues sí, de libertad, ¿no? En el sentido de que el Estado falla mucho en la cuestión de protegernos. Y eso es, yo creo que bien importante como satanistas, que tengamos esta mente abierta de que no puedes analizarlo todo universalmente, ¿no? O sea, va a tener muchos contextos de cuestiones socioculturales o generacionales, pues aquí lo vemos, ¿no? Como Manuel tiene una opinión de cómo vivió o cómo ha vivido el satanismo desde esta cuestión del lobo solitario, y nosotros a lo mejor en otra cuestión generacional, pues pensamos más en esta cuestión de la evolución a través del grupo. Lo sí, de pero las armas era un ejemplo concreto de cómo uno puede estar condicionado por muchas cosas. Estar condicionado por su ideología, por su ambiente familiar, por su género, por su edad, por su orientación sexual. Entonces, es lo que digo, hay que evaluar qué corrientes, a lo mejor, si eso se tiene que trasladar a un terreno político, cómo le puede afectar a su libertad, pero hay que hacer mucha evaluación, en realidad, de cómo funciona esto. De a ver si es que no pienso así porque en teoría es lo que socialmente se me exige, este tipo de cuestión. El tener que cumplir socialmente me parece uno de los mejores ejemplos en los que la libertad de uno puede estar restringida o condicionada. Yo creo que pasa mucho precisamente en Estados Unidos, ¿no? Así de, es que esta es la forma americana, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así porque es la forma americana. sí, En países, por ejemplo, como España o Inglaterra, otros países donde existe la monarquía y que mucha gente la quiere abolir, y otros dicen, bueno, es que aquí siempre ha sido tradición. Bueno, ok, siempre ha sido tradición, pero no tiene una finalidad. De hecho, pues nos cuesta hasta más caro, no nos ayuda, no sirve de nada. Entonces, ya, o sea, es algo que no funciona, está obsoleto. ¿Por qué mantenerlo simplemente porque es una tradición, ¿no? Y sí, sí, digo, yo muchas veces en el satanismo, ayer hablábamos con otros colegas de otra agrupación aquí en México que se llaman la Orden Satanista, y que muchas veces nosotros pensamos en pensamiento dogmático solamente en la religión, ¿no? Cuando el dogma también puede ser político o social, ¿no? Que te digan, esto lo tienes que hacer así porque siempre ha sido así. Bueno, pero es que los tiempos ya no son de esta manera, ¿no? O sea, ya no tengo por qué pensar igual, ni vestir igual, ni tener la misma religión, ni tener el mismo partido político. O sea, no tengo por qué heredarme todas esas cuestiones del pasado si ya están obsoletas. sí, eso está correcto, sí. Esta es la cuestión, ¿no?
has estado muy correcto, que esa cuestión sí es importante. El dogma entendido también como el dogma político. Normalmente la gente no cambia de filosofía política casi nunca a lo largo de su vida. Se lo toma como un dogma auténticamente. Y siendo satanistas sabemos la ventaja de tener una mente abierta, es decir, mirarlo todo y escoger sabiamente en una que realmente vaya a satisfacer nuestras necesidades. Pero sí, como satanista, obviamente, pues ves toda la forma más crítica, ¿no? O sea, creo que sí, en cuanto estás empiezas a leer de satanismo, te das cuenta que es la forma de abordar todos los temas, ¿no? Que no puedes tener dogmas porque en algún momento, por ejemplo, regresando a la política, pues tal vez el dirigente decide cambiar cómo se va a dirigir el partido y todo, pues ya no va a ir a tu forma de pensar, ¿no? O a lo que crees que debería de ser. Pero hay gente que sí se casa completamente y pues no lo sacas de ahí, ¿no? Aunque ya de plano no tenga nada que ver con su forma de pensar, prefiere mantener esta postura partidista o religiosa, como la quieran ver. Al final, creo que la mayoría de la política es, al menos lo que se ve en televisión, es estética. Y lo de la estética creo que se ha permitido mucho a los satanistas de intentar ser conscientes de cómo funciona esto, porque no deja de ser un arma en realidad. Siempre no dejamos de hablar de lo que en nuestro círculo se puede entender como magia menor. Eso no tiene por qué ser como lo divide la BEI. Desde mi punto de vista, la BEI cojea mucho en las divisiones que hace, creo que no son satisfactorias para nada, donde dice que la magia menor se reduce o a seducir o a intimidar o a Es muy simplista, ¿no? cierta amabilidad o ser hacia otra persona para intentar ganarse su favor. En ese sentido me gusta mucho más Aquino. Pero vamos, sí que estoy de acuerdo con la Bey en que lo de la estética es fundamental. Y casi toda Lo de la Aquino, Michael Aquino tiene en el Black Magic todo un debate sobre la magia menor que habla de la ética de la magia menor, ¿no? Y está muy bien estructurado, explica muchas cosas, cosas que yo no sabía de una ética del uso de esta magia menor. Y probablemente la de nuestros políticos no es ética. Quiero decir, no parecen con la sabiduría suficiente como para tener una ética propia y que todas esas manipulaciones tengan un objetivo. Más bien parece que se salgan por los pelos de la lluvia de sus conciudadanos por medio de, como decías tú, actos de magia menor. Desde los hilillos de petróleo que hubo en su tiempo con el Prestige, hasta en las últimas que estamos viendo unas cosas. El otro día dijo, desde Vox le proponían la moción de censura. Y Sánchez dijo, como se la proponen para septiembre, dijo, ¿qué pasa? ¿Que te vas de vacaciones? ¿Por qué no la haces en agosto? Y está claro que no se hace en agosto precisamente porque es una manipulación, porque estará previsto que en septiembre tendrá mucha mejor acogida, estoy seguro. cuando la gente ya haya vuelto de las vacaciones esté mucho más pendiente de la tele. Exacto. En efecto, ¿no? Y creo que sí se pierde mucho en esto que comentábamos nosotros, que aquí en México se malentiende mucho esta parte del individualismo, del satanismo, y mucha gente piensa que por eso, ¿no? Que como soy un individuo no me tienen que importar estas cuestiones, ¿no? Como la política o como los movimientos sociales, y así de, oye, espera, es que es el dogma que más te debería de importar, ¿no? O sea, el dogma religioso sí tiene cierto control y ha tenido cierto control a lo largo de la historia, pero el dogma que realmente te va a imponer algo es el dogma político. De hecho, precisamente el dogma político puede volver, por ejemplo, la religión del Estado, pero a través de la política. Es el medio de. Y siento que sí, como satanistas, y eso es algo, por ejemplo, que me gusta mucho del TST, en ese sentido, la cuestión de hacer activismo, de mostrar músculo, de decir, ok, habemos un grupo de personas que pensamos diferente, ¿no? Que hay una alternancia también en el pensamiento religioso, y ese pensamiento religioso tiene un tipo de activismo hasta a ciertas afinidades.
Y eso es otra de las cosas donde yo, por ejemplo, siento que la Church of Satan ahí cojea un poco, ¿no? Donde lo ha querido mantener de repente tan oculto esta cuestión como institución, que aunque son una institución muy grande, no muestra ese músculo real, ¿no? De que el satanismo es una alternancia en muchos sentidos, ¿no? No solo en pensamiento religioso, sino en cuestiones de derechos, en cuestiones de política, o sea que la mentalidad sí es totalmente diferente. Y le da espacio a otras agrupaciones. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, es bien sabido que grupos evangélicos están muy metidos en las escuelas, por ejemplo, en el verano, ¿no? Por eso el TST hizo esta cuestión de la escuela de verano del satanismo. ¿Por qué? Porque todos estos tipos de huecos legales, ¿quién lo aprovechaba? Solamente los grupos evangélicos. ¿Y quién les hacía oposición? Nadie. Entonces, para mí sí es fundamental que el satanismo ya muestre ese músculo y sea una oposición real, tanto religiosa como política. Es que The Satanic Temple solo podría haber surgido en Estados Unidos, porque esa forma de vincular la religión a la política es algo muy, muy estadounidense. En España o en Europa no estamos tan acostumbrados a que vaya tan de la mano o que puedan ejercer tanta influencia. Evidentemente, todas las corrientes o X congregaciones pueden haberse posicionado respecto a algo, pero no funciona igual. Ese activismo, esa forma de teatralizarlo todo, porque ese hecho de ir con pancartas o funcionar de esta manera, toda esa es precisamente muy estadounidense. Entonces, creo que en ese sentido Satanic Temple es una consecuencia directa de todo ese activismo evangélico conservador, pues ellos se han apropiado de cómo funciona esa vinculación entre política y religión en Estados Unidos para usarlo a su manera, la forma como eso se configura en el satanismo. Y eso es algo que no se ha usado tanto en Europa. Pasa que, bueno, Estados Unidos es el imperio y al final han salido grupos también de tendencia cristiana conservadora, donde uno puede ver actividades o posicionamientos o simplemente respuestas como la nuestra. Eso puede verse casi como una americanización de Europa en ese sentido. Europa está empezando a funcionar como Estados Unidos en esa estética de cómo se vincula la religión a lo político. Aunque muchos partidos intenten alejarlo, porque saben que hay debates que no les conviene, pero eso acaba estando ahí. Otras asociaciones como Abogados Cristianos, de las que hemos hablado en algún momento, o en su momento Actioir, las dos vinculadas con el es curioso, no dejan de ser una forma de nacionalista muy intensa, se supone, de la Iglesia Católica, pero es que la Iglesia Católica reniega de todo lo que sean organizaciones secretas o que funcionen de una manera más individual, más a su manera, despegada. Y en ese sentido el Yunque, que tiene tanta influencia precisamente estas organizaciones, es una incoherencia que se apoya o pertenecer a ella desde los preceptos de la Iglesia Católica. Es estar en una organización secreta. En la Iglesia no se hace. Está mal visto. Y también en cuestión política y la religión, creo que esta unión o esta separación va a tardar en deshacerse, ya que pues sigue habiendo votos ahí, ¿no? Y pues los partidos van a querer conservar el poder, y pues qué manera más fácil de acercarse a una institución que tiene tantos adeptos, ¿no? Entonces, pues por eso, pues, pues gobiernan sin tampoco rasparles mucho para que esos seguidores no los pierdan a la hora de votar, ¿no? Porque pues, siguen viendo ahí poder, ¿no? Para mantenerse ahí. Entonces sí creo que todavía va a tardar un poco, aunque sí creo que entre más poder pierda la iglesia, también van a ir perdiendo, pues más bien se va a hacer más fácil esta separación, ¿no? Iglesia-Estado. Acá en América Latina es un fenómeno que está creciendo mucho, ¿no? Muy precisamente muy de Estados Unidos, muy de Norteamérica, que hay muchos grupos evangélicos que se han estado metiendo en la cuestión de la religión. Pasó en Brasil, está pasando en Bolivia, está pasando en México. De hecho, uno de los partidos aliados del partido en el poder tiene, pues es liderado por personas evangélicas. Y yo creo que más importante, donde
debe de haber este contrapeso, ¿no? Que yo les digo, yo insisto mucho en eso, ¿no? Yo no veo otro contrapeso real que no sea, pues, en diferentes cuestiones o a la par, que podría ser el satanismo. Tal vez no en números, pero sí en armas, en argumentos, que el satanismo podría ser este contrapeso para que no nos pase esta cuestión donde ciertos grupos religiosos empiecen a permear, ¿no? Sí, no se hace de una manera tan obvia como en Estados Unidos tampoco, pero sí ya empieza a tener un peso cada vez mayor en muchos países de América Latina, y en México también empieza ese olor a azufre celestial. ¿Vosotros en México os habéis planteado inscribiros como entidad religiosa? No sé Sí, qué. esa es nuestra cuestión a mediano plazo. Ahorita, por desgracia, pues esta cuestión de la pandemia tiene a básicamente buena parte del gobierno cerrada, pero sí, sí es la idea. Incluso lo más seguro para poder armarlos es que primero nos inscribamos como una asociación civil o sociedad civil, y después de ahí dar el brinco a institución religiosa reconocida por el Estado mexicano. Es una de las finalidades, porque también al ser reconocidos, por ejemplo, aquí en México hay un consejo que se llama el Consejo Ecuménico. Si no me falla es el nombre, porque eso nos los comentó una persona del grupo que estuvo metida en un grupo religioso que tiene sus orígenes en Brasil. Y este consejo se invita a todos los líderes religiosos de México, a todos, y no es de que quieran, te tienen que invitar y te tienen que dar voz. Entonces creo que sí es un paso muy importante que en definitiva pues vamos o tendremos que dar. Yo animo a toda la gente que nos esté escuchando, que esté viendo este podcast, a que se informe de cómo funcionan estas leyes que tocan lo religioso, es informarse sobre derecho eclesiástico. Si no se sabe, es tan fácil como investigar en la página de alguna universidad o de algún profesor y mandarle algún correo electrónico o preguntarle si se puede ir a clase como oyente. Y en función de eso, investigar sobre qué es lo más práctico en cada país, si tiene intención de inscribir el satanismo como entidad religiosa, pues para saber cómo hacerlo y saber cómo ir llevando podemos decir, activismo como estrategia, pues para fomentar en este sentido también la defensa de nuestros intereses o simplemente el laicismo. Creo que eso en Estados Unidos de Satanic Temple lo ha hecho muy bien, ha sabido aferrarse muy bien a esa primera enmienda para hacer como una estrategia, lo que se llama muchas veces la tierra quemada. Ah, vale, aquí se pone un símbolo evangélico. Ah, bueno, la primera enmienda dice que o todos o ninguno, que no se puede hacer discriminación religiosa. Entonces, toma estatua de Baphomet. Entonces, esto se puede llevar a muchos terrenos y es una buena forma de funcionar, pues, para promover esa igualdad religiosa y defender la laicidad del Estado. Entonces, Totalmente de animo a acuerdo. cualquiera que tenga estas pretensiones a que se informe para ver cuál sería, pues eso, la estrategia más efectiva en ese sentido. En Francia, por ejemplo, seguramente no les valiese la pena, porque a veces el propio Estado incluso prohíbe la presencia de símbolos religiosos en función de situación y seguramente no, pues eso, no valga la pena, como digo. Eso es mirar cómo funciona en cada sitio. Pero va a depender mucho del contexto, ¿no? Precisamente lo que comentábamos hace rato, o sea, ya hay muchos países de Europa que tanto la sociedad civil como la parte de la política pues están tendiendo a eliminar ese tipo de cosas, tienden más al ateísmo, a rescatar su herencia pagana. Entonces habrá lugares donde valga la pena, donde precisamente si hay una presencia fuerte de estos grupos religiosos evangélicos como metiéndose en la política y queriendo hacer pues volver su dogma religioso leyes de Estado, donde valga la pena, pues sí hacer este contrapeso, ¿no? En otros, como mencionas en Francia, pues igual no vale la pena, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo Estado ya lo garantiza, que aquí nada, ¿no? O sea, ni cruces, ni estrellas, ni de 6, ni de 5, ni de nada. Entonces, habrá que analizar ahí cada contexto.
Bien, pues me gustaría a mí ya para finalizar esta conversación y para concluir, que nos comentaran ustedes cómo ven el futuro del satanismo, tanto en su contexto particular como en general. ¿Cuál sería para ustedes su visión del satanismo a mediano o largo plazo? Si quieres empezar, Miguel. Yo creo que en ese sentido The Satanic Temple ha marcado un precedente. Y eso seguramente se ha visto en Suecia, aunque Suecia no... Vamos, la comunidad satánica sueca no se identifique necesariamente con The Satanic Temple. Creo que se va a reivindicar, creo que va a salir del armario y creo que va a exigir su igualdad de derechos en ese sentido, aunque solo sea para... No necesariamente como una forma de activismo, porque tampoco... como digo, puede ser tan necesario, que uno puede tener sus intereses, sino simplemente como una forma de blindaje. Que si uno quiere ver a Marduk, o si uno quiere simplemente que si le parten la cara por la calle por el hecho de llevar un pentagrama invertido, pues tenga el mismo blindaje que si se ataca a alguien por el hecho de ser musulmán o por el hecho de ser cristiano. En ese sentido, creo que sí que va a haber cambios. Creo que por parte de la academia, los investigadores, que es por donde más seriamente se investiga esto, ha habido un crecimiento brutal. Yo estoy haciendo mi tesis también sobre satanismo y creo que la fecha más repetida en la bibliografía es 2016. Está habiendo un auge del interés por este tipo de cosas y creo que está habiendo un auge en general de las religiones paganas o no paganas y del ocultismo. Está habiendo un revival y creo que cada vez se ve más gente interesada en estas cuestiones, aunque a lo mejor no lo suele decir. Yo tengo clarísimo que todo el mundo en España y seguramente en México ha conocido o algún satanista o algún pagano, dentro de lo amplio que es la etiqueta de pagano. En América probablemente debemos hablar más de religiones étnicas o nativas. Los paganos se suelen entender más en un sentido europeo, vikingo, celta, etc. Y creo que eso está bien. Todo el mundo ha conocido a alguien que practique algo de esto o que simpatice, aunque no sepa que lo sea, aunque no sepa que les ha conocido. Entonces, en ese sentido, está claro, creo que va a tener bastante más peso del que se ha tenido históricamente ahora en un futuro. Buen Manuel, ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿Cuál crees que sea el futuro? Bien, estoy de acuerdo, va a tener mucho más peso. Hay unos indicativos que son claros. Uno es esta asociación que han hecho aquí en España, que esto es una maravilla, una asociación de satanistas. Tú puedes pertenecer, a mí me ha parecido una idea maravillosa. La conocí hace poco, hará un mes o una cosa así, a través de un foro de internet, y me estuve informando y demás. Esto me parece maravilloso, porque hasta ahora no ha habido ninguna entidad aquí en España. Sí que hemos llevado nuestros grupos, nuestros foros, y nos hemos comunicado entre nosotros, pero nada de cara al Estado. Otro es un indicativo que tengo yo, que es que administro una web que se llama Satanismo, una página en Facebook que se llama Satanismo. Tiene 28.000 likes. Quiero decir, tiene un seguimiento monstruoso para ser algo que no está ni publicitado. Ahí no se ha puesto dinero, solo se ha puesto el trabajo de las personas. 28.000 likes es un número monstruoso. Quiere decir que hay muchísimas personas, miles de personas ahora mismo en español, que sí que se acercan a esa forma de pensar. Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros también crecemos, pues yo llevo a lo mejor desde el año 2005. Ya me sé casi la bibliografía de Anton Lavey. Me he leído algunos libros 3, 4 veces. Quiero decir que cada una de las personas también crece mucho, puede ofrecer mucho más. Ahora comentaban el caso de la legalidad. Seguro que hay abogados que son satanistas. Te puedo decir ya que sí. ¿Verdad que sí? Ya tenemos algunos. Si no... ¿Verdad que sí? Aquí igual hemos tenido ya de todo tipo de
de satanistas y como bien dices, abogados, efectivamente. Entonces, que va a ganar más peso, realmente me he explicado mal, quiero decir que se va a ver con más naturalidad, la gente va a hablar con mucha más naturalidad de esto, que en parte ha sido lo que ha favorecido que nosotros podamos inscribirnos de esta manera. Porque es lo que digo, a lo mejor hablando con satanistas de 50 para arriba, cuando hablas del proyecto, intentar inscribirte como asociación o como entidad religiosa, te dicen, eso no se va a aceptar nunca. Conoces a lo mejor el panorama, cómo está la cuestión de el derecho eclesiástico, que es donde digo que uno tiene que investigar para saber cómo obrar en consecuencia, pues no es tan complicado en realidad. Y es donde creo que sí que se va a notar un montón de diferencia. Y como digo, si ya la prensa ha cambiado un poco la dinámica en la que habla del satanismo, que no se habla como, bueno, lo típico, ¿no? Titulares, que a lo mejor ha habido un ritual vudú o de algún culto afroamericana que se ha quedado alguna tumba, el titular te van a poner satánico, aunque en el cuerpo de la noticia te van a poner que es pues yoruba o vudú o palomonte o alguna cosa de estas. Entonces, si eso ha cambiado, es que la gente también está aprendiendo en qué consiste esto del satanismo. Sí. Que en realidad es una perspectiva que no ha cambiado desde el siglo XIX, porque todo el satanismo contemporáneo... Por ahí va el argumento. Es como antiguo. El pánico satánico se dio en los 70 en los Estados Unidos y entonces se hablaba de rituales con niños y monstruosidades. Ahora hay una teoría de conspiración que también la han llamado satánica, muy mal llamado, que es todo este tema de los abusos sexuales a niños, porque piensan que son abusos rituales y no sé qué historia. Pero eso no tiene nada que ver con la práctica, la praxis del satanismo. Como todos los que saben algo ya lo tienen clarísimo. Esos estereotipos en realidad llevamos arrastrando los... Sí. Es un estereotipo, correcto. Siempre que tiene un mote de satanismo, va... Es que no olvidemos que el satanismo nace como una creación de la Iglesia. Entonces, estas cosas de... Hay gente que no me interesa que tenga peso en la sociedad. Vamos a decir que... come carne humana, que sacrifica niños, tal, eso se iba haciendo desde el 3000 a.C. Eso lo hacían los zoroastristas con los que ellos se identificaban como moros, porque es la única religión de la antigüedad que en ese sentido era tan dualista, en el sentido de identificarse con el bien y el resto son el mal. Incluso eso se lo hacían a los primeros cristianos en Roma. Esta gente que bebe la sangre de su Salvador y come su carne, estos se juntan por la noche, encima en Roma no era frecuente eso, hacer ritos donde hombres y mujeres estuviesen juntos, estos se juntan, estos harán algún tipo de orgía y a saber a quién se comen. Eso no ha cambiado. En ese sentido, pues la falta de originalidad de estos sectores eclesiásticos a la hora de intentar demonizar sus grupos enemigos, pues hay que reprocharla. Pero ha sido una constante, ¿no? Que muchos hablan, por ejemplo, que uno de los aciertos, por ejemplo, de la Bey es eso, ¿no? De toda la gente señalaba, ¿no? Esto es satánico, esto es satánico, esto es satánico, ¿no? Lo gay es satánico, el rock es satánico, vestirte de negro es satánico. Y dijo, bueno, pues tú dices que yo soy satánico, yo voy a tomar el nombre y entonces ahora tú no me vas a definir, yo voy a definir que es satánico. Y concuerdo totalmente en lo que tanto dice Miguel como Manuel, o sea, yo creo que el satanismo va a crecer tanto en aceptación social como mediática. Nosotros lo hemos visto como grupos, como grupo que más medios se han acercado a nosotros, tanto medios independientes de internet, pero de buen tamaño, como ya medios internacionales, ¿no? Igual, tienen todavía su motecito de morbo, de vender un poquito de morbo, porque al fin y al cabo, pues el diablo siempre vende bien, y vende de la manera morbosa, pero sí ya girando totalmente, ¿no? Y sí, yo en lo personal he encontrado una mayor aceptación, mucho de eso dado a través de las redes sociales, que hay mucha gente que se ha dado la tarea de subir por lo menos la información básica, y que las personas que lo han leído dicen, ok, esto no es lo que yo pensaba, ¿no? Entonces yo sí veo también un mayor crecimiento general, tanto en México como a nivel mundial de esta aceptación tanto social como sociopolítica del satanismo. Y va creciendo a pasos agigantados, ¿no? Porque
Ahorita recuerdo un señor que nos acercó en el último ritual público. Yo tenía cerca de 50 años, ¿no? Tal vez un poco más. Y estaba así súper contento con el ritual y me llamó, ¿no? Y me dice, oye, es que yo soy satanista. Y pues nunca había visto esto y la verdad es que nunca esperé en mi vida ver gente satanista reunida, ¿no? O sea, no conocía a ningún otro satanista en mis 50 años de vida, ¿no? Los que tuviera. Entonces es sorprendente porque pues yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Que los pasos que estamos dando, porque todas esas agrupaciones que se van haciendo, pues vamos sumando, ¿no? Ese grano de arena que va a hacer que esto crezca, crezca, y en algún momento pues se va a hacer, vamos a hacer un contrapeso, ¿no? De todas formas, creo que no nos termina de interesar y creo que va un poco también contra la propia naturaleza de nuestro movimiento el intentar ganar adeptos. Porque cuando algo se masifica, muchas veces su discurso se acaba distorsionando y acaba perdiendo su esencia. Con que la gente, desde mi punto de vista, entienda que yo no me dedico a violar bebés, a sacrificar vírgenes, sacrificar... Y se entienda que mis derechos religiosos tienen el mismo peso que los demás, yo sinceramente me doy por satisfecho. No creo que tenga que pedir nada más. Sí, no, totalmente, no creo que nunca ha sido la idea de masificar, o sea, no se buscan adeptos, sino aliados de algún modo, y que más bien, yo creo que en el sentido que yo digo de que no debe de mostrar cierto músculo, después en esta cuestión de que cuando ciertas instituciones políticas o religiosas y políticas se quieran meter a decir, bueno, quiero que mi dogma sea ley, pues entonces ahí nosotros tenemos que brincar y hacer el contrapeso y no, espérate, precisamente lo que dice Miguel, ¿no? Lo que tú haces, lo que tú dices tiene tanto valor como lo mío y fundamentalmente lo primero que se debe de respetar son las libertades individuales, ¿no? Y fuera de eso, pues sí, no necesitamos ser cientos de millones de satanistas para que lo que hacemos tenga una validez o tengamos mayor reconocimiento, ¿no? Simplemente que, pues, que pase eso, ¿no? Que se sepa que hay una alternancia ideológica, filosófica y religiosa y que es igual de válida que los católicos así representen el 90% de la población en México y nosotros solamente tal vez el 2%, seguimos siendo igual de válidos y tenemos que ser igual de respetados en las libertades. Muy bien, pues no sé si, mi buen Miguel, que tienes como más ahí en esta cuestión de activismo, quieras dar redes sociales o algo para que encuentren el trabajo que han estado haciendo por ahí en España. Pues pueden encontrarnos muy fácilmente en satanistas.es, donde puede cualquiera inscribirse como socio, y en las redes sociales también nos encontrarán fácilmente. Nosotros sobre todo lo que buscamos es eliminar los falsos estereotipos que rodean al satanismo a través de actividades divulgativas, a veces académicas. Si me das un minuto, hablo después de esta actividad, de la experiencia siniestra. También intentamos funcionar como una forma de facilitar a los satanistas pues, que puedan contactar con mentalidades afines. Intentamos también reclamar nuestra igualdad de derechos dentro del panorama religioso que hay en España, siempre respetando la laicidad estatal. Venga, no, pues tú dale, así ahora sí, ¿cuál es su dinámica? ¿Se la puedes explicar? Sin problema. Bueno, respecto a lo de la experiencia siniestra, va también un poco de la mano con lo que hemos estado hablando de la aceptación social. Nosotros en su momento colaboramos con una actividad que organizó una asociación de doctores o doctorandos en ciencias de las religiones, pues, a aplicar el estudio de ciencias como la historia, la filología, la antropología, pues al estudio de las distintas religiones. Se realizó un congreso sobre esto, académico, donde la mayoría de los ponentes eran de hecho parte del programa de ciencias de las religiones de la Complutense. Entonces se intercambiaron los correspondientes correos con la universidad para reservar el espacio, para que eso incluso contase como actividad formativa, puesto que los ponentes tenían su formación también. Eso a alguien le contó para incrementar su currículum académico, digamos. Entonces,
nosotros, cuando ya estaba todo organizado, bueno, organizamos también lo que llamamos un show ritual ese mismo día por la tarde, que consistió en un show de burlesque, una especie de exhibición, una misa negra, una parodia de la misa negra para apropiarnos de nuestros propios estereotipos. Por ejemplo, en un momento la maestra de ceremonias cogió un cáliz y empezó a lanzar confeti rojo desde el cáliz diciendo ¡sangre, sangre! A lo mejor pues las bailarinas bailando sevillanas, por ejemplo, todo muy, muy paródico. La cuestión es que eso se malinterpretó, se masificó en redes sociales, dijo que nosotros íbamos a hacer un ritual satánico en la propia universidad. Eso se extendió mucho más y lo que conseguimos es que, bueno, lo que acabó ocurriendo, en realidad por sorpresa nuestra, es que un grupo de alrededor de 50 personas convocasen un rosario de desagravio a las puertas de la propia universidad. El responsable de la pastoral universitaria cerró la capilla de su universidad porque no sabía ni qué gente ni cuánta gente iba a acudir allí. En la pausa para el café entraron un grupo de falangistas, para que nos esté oyendo desde América Latina, que no lo conozca, pues es un grupo de extrema derecha, brazo en alto, lanzando panfletos y con un crucifijo en mano, como si los asistentes de aquí fuesen vampiros. Incluso llegaron a echar sal en las puertas del salón de grados donde se estaba celebrando eso. Por supuesto, debido al alcance que tuvo en redes sociales, se llenó. No cabía gente, vamos, estaban llenos todos los asientos, tuvimos que meter sillas plegables para que cabiese más gente. En todo momento tuvimos el apoyo de la universidad, puesto que eso era un evento académico y habíamos hecho las cosas como correspondía, pero después de este incidente con este grupo de extrema derecha nacional catolicista, además ese tipo de extrema derecha no es una extrema derecha laicista, o podrían ser los nazis, por ejemplo, pues hubo que haber cierta protección porque no sabíamos qué iba a pasar ahí. Finalmente el evento se desarrolló con normalidad, pero llamó la atención de la prensa, vino prensa también a este show ritual por la noche y acudió también, por supuesto, un grupo de ultracatólicos vinculados con esta posición política, con sprays de agua bendita para rociar a la gente que iba a entrar a las puertas de ese evento, mientras solo había dentro gente bailando en pezoneras. En ningún momento entraron al propio evento a preguntar en qué consistía el satanismo, en ningún momento se molestaron en asomarse a ver qué era lo que estaba pasando allí. Pero bueno, esto es lo que ocurrió. Quiero resaltar que además este grupo de gente que se nos juntó a la puerta del show ritual tiene unas posiciones, unas reclamaciones, es un grupo llamado Movimiento por España que pide que la Iglesia beatifique al dictador Franco. Entonces, yo creo que cualquier persona que no tenga ningún tipo de posicionamiento simplemente por saber quiénes están en el otro lado, sinceramente, creo que este grupo nos ha regalado también simpatizantes. Porque el momento en el que juntas un grupo de fascistas para echarte agua bendita con frufrus, como lo llamamos aquí, pues es imposible que eso no se vea de una forma cómica. No hay mala publicidad. Es lo que dicen, ¿no? La peor publicidad es la mejor y aparte es gratis. No hay mala publicidad y se hizo eco toda la prensa escrita nacional, desde Infovaticana y diarios de extrema derecha hasta la prensa más progresista. Excelente. Y mucha gente que después acudió a mí o me escribió por redes sociales diciendo que precisamente nos había conocido por la prensa enemiga, digamos. Eso está excelente. Estuvo genial, hay videos de eso, o sea, que me puedas compartir después y los subimos fragmentitos para que los puedan checar. A ver si encontramos algún vídeo de la erupción en la pausa para el café en nuestra cuenta de Instagram, de satanistas_es. Pueden encontrar una foto de la sal delante de la puerta del salón de grados. No, yo hablando con los bedeles diciendo, esto seguro que no os ha pasado nunca, pero seguro que no os estáis aburriendo. Muy bien. Bien, mi buen Manuel, ¿algo que quieras concluir antes de que cerremos el programa? No, creo que ha estado muy bien y que nos has dado una buena oportunidad porque hoy en día Internet es la vida, es vida. Y
poder hablar de satanismo y saber que esto puede propagarse, que esto puede llegar a personas que a lo mejor en otro tiempo hablabas de gente de 50 años, 40 años tengo yo, 44, que no tenías acceso. Esa era la cuestión. En el año 2005 existían unos foros. Aún algunos nos comentamos entre nosotros, ¿te acuerdas de los foros y demás? No teníamos casi contacto. Esto es maravilloso. Esta oportunidad que tiene un satanista de hoy, de poder contarle al mundo cómo es realmente su vivencia, cómo lo vive, es una cosa maravillosa. Perfecto. Bueno, pues, Sí. Esteban, ahí si quieres cerrar con las redes sociales donde te podemos encontrar. Perfecto, pues ya saben, a Templo nos encuentran en Facebook como Templo de Satán, en YouTube como Templo de Satán, y este programa es Sendero Siniestro. A mí me encuentran como Satanic House y Satanic House Food en Instagram. Yo por acá, si quieren contactar conmigo en Instagram como Demian9584 o Marco Antonio Muñoz. Y pues bueno, un gusto tenerlos. Esperamos no sea la última vez. Ya saben, cualquier pues temática, precisamente lo que dice Manuel, ¿no? El internet es maravilloso y poder platicar con gentes con experiencias similares, pero totalmente del otro lado del mundo, pues es fascinante y poder intercambiar estas experiencias, estas visiones y poder alimentarnos, crecer, pues a mí en lo personal me fascina mucho y esperemos no sea la última vez que contactemos y podamos hablar de estos y otros temas tan amplios que normalmente permean el satanismo. Así es, igual, pues muchas gracias por haber participado. Esto fue el Sendero Siniestro. Gracias, hasta luego. Ahí, Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa. Recuerden checar las redes sociales para que vean la mercancía y también estén checando el trabajo de Barquera Estudio. Vamos a estar haciendo ahorita fotografías, videos si necesitan algún trabajo y también estamos preparando el documental de satanismo que esperamos sacarlo pronto. Pues muchas gracias, Marco. nos vemos. Recuerden seguir Sendero Siniestro todos los fines de semana, un programa nuevo. Cada sábado nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos acompañado. Bye. Bye.